Hola a todos, mi nombre es Florencia de Leo, yo soy licenciada en Evaluación y Peritaje de Obras de Arte y actualmente directora de Expertos en Arte de FD Consulting and Magazine. Hace 5 años que estamos con Expertos en Arte de Magazine y hace alrededor de 10 años que estamos con Expertos en Arte de FD Consulting, donde realizamos este tipo de trabajos de peritaje, de evaluación, de promoción de obras, de difusión de artistas y demás. En este momento, junto con Claudio Roncoli, que ya lo habrán visto en la charla anterior, y con Naomi Martínez, directora de Bonmake Comunicación, estamos brindando una serie de charlas a beneficio de la Fundación PAR, para el Espacio de Arte PAR, que justamente lo que hace es promocionar artistas con discapacidad. En la charla de hoy, lo que vamos a ver más que nada tiene que ver con la promoción de la obra de arte en las redes sociales y sobre qué medios y en qué medios eh, es mejor promoverla. Y también cómo evaluar nuestro trabajo. Pero cómo evaluar nuestro trabajo cuando nosotros somos artistas emergentes, cuando no somos ni artistas ni intermedios ni artistas consagrados, cuando recién estamos arrancando, cuando tenemos que ponerle un precio para, por ejemplo, llevarlo a una feria de arte, cuando tenemos que vendérselo a un colega, cuando tenemos que vendérselo a un cliente, cuando lo queremos presentar en una subasta y demás. Desde ya tenemos que saber que cada evaluación, cada finalidad de la evaluación tiene un precio diferente y se hace de maneras diferentes, así como la promoción, según a qué cliente nosotros queramos apuntar, es diferente también. De lo que más quería hablar el día de hoy es de la etapa en la que estamos viviendo. Estamos viviendo una cuarentena, estamos viviendo, por decirlo de una forma bastante simple, estamos viviendo encerrados, estamos viviendo un momento raro donde sentimos un montón de cosas que quizás no hayamos sentido antes, que quizás no sean parte de nuestra personalidad, como por ejemplo la frustración, la depresión, aburrimiento constante porque estamos todo el tiempo con las mismas personas, estamos haciendo las mismas cosas y quizás estemos dentro de 4 paredes y no sepamos más qué hacer. Vivimos también con negación y quizás con tristeza. Todos estos sentimientos y emociones hacen que las personas que lo sienten se conviertan en una demanda, ¿sí? Obviamente nosotros siempre estamos apuntando a los artistas y por eso hablamos de la demanda. La demanda es todas estas personas, todos nosotros, porque en esta situación estamos todos igual, eh, donde necesitamos algo más. Entonces necesitamos distraernos. ¿Cómo nos distraemos? A partir del ocio. En la cuarentena estamos viviendo bastante el ocio. Muchos estamos trabajando en nuestras casas, mucha gente tiene que ir a trabajar, pero la mayor cantidad de gente está viviendo en las casas sin hacer mucho, y necesita poder distraerse con algo. Es por este motivo que el mercado de e-commerce creció un montón. El mercado de e-commerce, para el que no esté muy al tanto, es todo el mercado digital, todo el mercado que se hace online. Lo más común sería Mercado Libre, las ventas e-shop, que serían, no sé, por Facebook, el Marketplace, por Instagram, bueno, y un montón de plataformas que tienen venta de productos, ¿sí? Esta cuarentena a los artistas los está beneficiando mucho. Primero porque tienen más tiempo de trabajar, quizás ese tiempo que no tienen en otro momento porque realmente tienen otro trabajo del que quizás vivan un sueldo fijo. Entonces este momento es el momento de creación, no solo para los artistas plásticos, sino también para, por ejemplo, los músicos que están teniendo la oportunidad de grabar o en sus casas o en sus estudios y están teniendo este tiempo que antes no tenían. Bien. Este ocio que se vive en la cuarentena, nosotros lo tenemos que tomar a nuestro favor. ¿Por qué? Como todos sabemos, el mercado del arte es un mercado complicado y siempre que tengamos una oportunidad hay que aprovecharlo. Donde algunos ven crisis, que otros veamos oportunidad, está buenísimo. Nosotros tenemos que aprovechar como gestores, como artistas también, a difundir el arte en este momento. Nosotros, como gestores, como artistas, vamos a hacer la oferta que la demanda está necesitando, ¿sí? Cuando les hablé del crecimiento e-commerce, también es el crecimiento del mercado del arte. En estos tiempos
se han desarrollado muchas ferias y muchos medios para vender nuestras obras, sus obras, eh, que no solo son para la élite, vamos a poner, o para las personas que realmente pueden comprar una obra muy importante o artistas consagrados, sino que se abrió el mercado para los artistas y para los clientes que quieren comprar arte y no llegan a esas cantidades exorbitantes que se pueden ver en las subastas o en las ferias como, por ejemplo, Arteba. Sin más, tenemos, por ejemplo, la Feria Bada. Nosotros cubrimos casi todos los años como prensa Bada. Sabemos que ha crecido muchísimo, que los artistas que allí se presentan, quizás el que lo esté escuchando sea un artista que haya participado en la feria, es muy importante, mucha gente compra, muchos artistas están pudiendo vender y muchos están pudiendo difundir de esa forma. Tenemos que aprovechar todo este momento para hacer esa clase de artistas que pueden difundirse y ser la oferta para la demanda que están necesitando, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a difundir nuestro arte? Los medios principales por los que actualmente vamos a difundir en esta cuarentena o post-cuarentena van a ser las redes sociales, que son de lo principal. Vamos a difundir en los grupos de arte. Los grupos de arte generalmente están en Facebook, Instagram no permite grupos, pero Facebook sí. Y según el público al que nosotros apuntemos, va a ser donde nosotros lo vamos a publicar. Si nosotros lo pensamos de esa manera, si pensamos, por ejemplo, un rango de edad, vamos a saber que Facebook ya lo están usando las personas más grandes, vamos a poner una edad de 40 para arriba, 35 para arriba, e Instagram lo están usando gente más joven. Entre 12 y 30 están usando más Instagram. En los grupos de arte, como les estaba diciendo, se van a manejar por Facebook. Hay 1 millón a los que ustedes se pueden unir. Algunos son públicos, otros son privados. Yo les recomiendo que se unan a todos los grupos que vean y que participen de vez en cuando con alguna obra, con algún comentario. Siempre es bueno que la gente lea su nombre. Por más de que no sea una gran contribución, que ustedes aparezcan siempre con su nombre, ¿sí? Digamos con su nombre real. Si yo me llamo Florencia de Leo, mi seudónimo es Flori de Leo, pero yo en Instagram, en Facebook estoy como, no sé, Flor Púrpura, nadie va a saber que soy yo, ¿sí? Si ese no es mi seudónimo de siempre. Entonces está bueno que siempre los conozcan con su nombre real. Otra forma de difundir nuestro arte es a través de las páginas de arte. Hay 1 millón también de páginas de arte. Nosotros somos expertos en arte FD, nosotros difundimos muchísima obra de artistas emergentes. Es lo principal que hacemos en nuestra plataforma porque nos parece súper importante que la gente también pueda conocer a los nuevos artistas y las nuevas creaciones que quizás no son tan difundidas en otro lado. También tenemos arte online, tenemos arte Miranda, tenemos las 9 musas, no solo acá, sino que de afuera también. En España nosotros tenemos mucha recepción, los argentinos tenemos mucha recepción, obviamente por ser un país de habla hispana. En Latinoamérica siempre tenemos que apuntar principalmente a los países que hablen nuestro idioma, porque así va a ser una forma más fácil de interactuar y de dar a conocer lo que nosotros queremos dar a conocer de una forma más sencilla. Bien. Otra forma de difundir el arte es a través de las entrevistas. Nosotros como artistas, yo no soy artista, pero hablo en general, nosotros como artistas tenemos que ser principalmente humildes, ¿sí? Porque nosotros no sabemos quién puede estar leyendo la entrevista de un medio muy chiquito o de un medio muy grande. Entonces, primero, gente que nos invite a una entrevista es gente a la que le tenemos que decir que sí, sea de un diario, sea de una revista, sea de una página de arte, sean, no sé, alumnos de una universidad, sean alumnos de colegios que están haciendo un trabajo. Siempre nosotros tenemos que colaborar con eso, porque es lo que también después va a hacer en nuestro currículum de artista, que es muy importante al momento de evaluar una obra, ¿sí? Hay un montón de cosas que reúnen parámetros que suman a la evaluación y estamos nombrándolos ahora. Yo después les voy a poner una diapositiva que tiene todos los parámetros, o la mayoría en los que ustedes se pueden apoyar,
pero tienen que ir prestando atención a todas estas cosas, las redes sociales, los grupos de arte, las páginas de arte, las entrevistas y las participaciones que yo puse acá. Las participaciones tienen que ver con lo que yo les contaba antes respecto, por ejemplo, a los grupos. Participar es compartir fotos, participar es hacer comentarios a otros artistas, es subir una foto nuestra con una obra. Participar también es ir a ver muestras de otros artistas. Bueno, ahora obviamente en cuarentena no, pero en épocas normales es ir a visitar, presenciar los vernissages de otros artistas, digamos, las presentaciones de las muestras, estar en contacto con galeristas, estar en contacto con gestores, estar en contacto con profesionales. Siempre tenemos que estar en contacto con gente que en algún momento nos puede abrir paso a futuros clientes o a un trabajo que quizás nosotros estemos buscando hace tiempo. Como les decía antes, las redes sociales actualmente son el principal medio de difusión que tienen los artistas. No solamente los artistas, cualquier rubro en general, si no tienen redes sociales, básicamente la gente piensa que no existe. Y hablando en el caso puntual de los artistas, si no tenés una red social, no sos un artista activo, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, no sé, están buscando una mueblería, quieren ver precios, quieren ver más fotos, y directamente no van a buscar a Google el nombre de esa mueblería, van a las redes sociales. Si no están en las redes sociales, ustedes piénsenlo, uno interpreta que ese lugar o no se preocupa, o no está actualizado, o no existe, o no podemos ver comentarios que hace la gente. Por eso las redes sociales son importantes, justamente porque es un medio para sociabilizar y conocer a los lugares, o a las personas, o a los artistas desde otro punto, ¿sí? Ahora bien, nuestras redes sociales tienen que tener un cierto perfil. Ese perfil tiene que ser un perfil activo. Y ese perfil tiene que ir con una línea de comunicación puntual que tiene que mostrar nuestro arte, tiene que mostrar lo que es nuestra web y tiene que mostrar lo que es nuestra personalidad. A partir de lo que es nuestra personalidad, va a ser cómo nosotros organicemos nuestra línea de comunicación. Por ejemplo, si yo soy un artista, vamos a poner a alguien consagrado y fallecido, si yo soy un artista como Dalí y hago surrealismo, y nosotros conocemos toda la personalidad de ese artista, no podemos poner una página sobria o con colores opacos o con colores no llamativos. Todo tiene que ir en la misma línea de nuestro arte y en la misma línea de nuestra personalidad. A partir de la línea de nuestro arte y nuestra personalidad, vamos a armar nuestra página web, que por más de que no se busquen directamente, tenemos que tenerlas porque es una formalidad, y asimismo tienen que ir nuestras redes sociales. Las redes sociales ahora permiten un montón de cosas y hay un montón de redes sociales, ¿sí? Las principales obviamente son Instagram, Facebook, que son las más conocidas, pero tenemos un montón más, por ejemplo, Pinterest, que solo permite imágenes, pero también permite enganchar enlaces, lo cual está bueno porque puede ir a nuestra página web o a nuestras redes sociales principales. Tenemos Flickr, que es una red social que permite imágenes también. Tumblr, que es otra red social que permite imágenes, enlaces, citas, texto, bueno, permite un montón de cosas. Yo lo que siempre recomiendo, lo que siempre le recomendamos a los artistas con los que trabajamos, a colegas y demás, es que a pesar de que esas redes sociales no sean tan activas en sí mismas, las tengan igual y puedan actualizar los contenidos que suben a Instagram y a Facebook en esas redes sociales también. Porque el día que alguien vaya a buscar Florencia de Leo en Google, les va a aparecer Pinterest, Instagram, la web, les va a aparecer, no sé, mi perfil de LinkedIn, que eso también es importante, tener un perfil de LinkedIn que es para profesionales, y tener el perfil de LinkedIn, no sé, de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa, o de nuestra marca, o de lo que sea. Todo tiene que ir en un conjunto, ¿sí? Eso es a lo que se refiere con qué quiero mostrar. Yo quiero mostrar mi personalidad y quiero mostrar mi arte. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la línea de comunicación, que tiene que ir todo conectado entre sí. Incluso cuando nosotros, no sé, hacemos un certificado de autenticidad, que ahora las obras de arte todas tendrían que tener certificado de autenticidad, no solo estar firmadas en el dorso con todos los datos técnicos, tendría que tener un certificado de autenticidad.
tiene que ir en esta misma línea de comunicación, con el membrete que nosotros queramos tener. Siempre recomendamos, obviamente, que ustedes puedan estar en contacto con un diseñador gráfico o con alguien relacionado a la prensa y la comunicación para que se los arme, pero si no, que se las rebusquen ustedes como artistas para poder armar todo un conjunto comunicativo y que se vea parejo y que alguien relacione que esto es de esto, que este artista tiene que ver con esto y que este artista tiene que ver con esta red y así sucesivamente, ¿sí? Bien, cuando hablamos del perfil de redes activo, lo que hablamos es que ese perfil tenga actividad frecuente, con una cierta frecuencia, o sea, posteos frecuentes. Posteos son lo que nosotros vamos subiendo a cada red, frecuentes en feed. El feed sería el muro, lo que en Facebook sería el muro, y el feed es lo que se va actualizando en las redes. Entonces, si yo abro mi inicio de Facebook, puedo ver la actualización de Pepito, puedo ver la actualización de fulanito, y así también en Instagram. Se va renovando a medida que ustedes van escribiendo o posteando fotos o lo que sea, siempre va a aparecer más arriba. Cuanto más frecuente sea, más arriba van a aparecer en esa búsqueda. Entonces, mayor visibilidad van a tener. Las historias en Instagram también son muy importantes, porque si ustedes ponen los hashtags, como así también existen los hashtags en Twitter, van a hacer que otras personas que quizás no los sigan a ustedes puedan encontrarlos a través de ese hashtag en esa historia. Eso también es importante porque no solo lo pueden ver sus contactos y los amigos de sus contactos, sino gente que busque ese hashtag, ¿sí? Esa palabra clave, y que vaya a su historia, a su posteo, a lo que sea. Otra cosa importante también son los estados. Cuando me refiero a estados, me refiero a los estados de WhatsApp. Quizás no es algo a la que mucha gente le dé bolilla, pero es algo que se utiliza mucho. Es para nuestros contactos. Asimismo, nuestros contactos pueden ver ese estado, esa nueva publicación, y se lo pueden pasar a algún colega que lo necesite. Otra cosa es conectar virtual y personalmente con otros artistas, que es a lo que yo hacía referencia antes. Si yo soy un artista visual, vamos a suponer, y no sigo a otros artistas, no comento nada, no participo en un vernissage, no participo en una muestra, ¿cómo voy a pretender después que otra gente, otros artistas, quieran conocer mi arte o quieran venir a una muestra que yo hago o quieran compartir mi trabajo? Nosotros tenemos que tener un feedback siempre y tener en cuenta que lo que nosotros hacemos por otro, otro lo va a hacer por nosotros. Entonces, es una forma, a ver, es una red de contactos y es una red virtual lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Con conectar virtualmente me refiero a lo que antes veníamos hablando. Compartir contenido de otros artistas, comentar el contenido de otros artistas, comentar fotos, comparar, dejar una palabra, dejar un like, porque aunque les parezca algo un poco tonto, mucha gente va a revisar quiénes son los likes de cierta foto o de cierto, no sé, de cierto contenido, y una vez que entran ahí, quizás vayan a entrar a sus perfiles. Entonces es importante que ustedes tengan esa continuidad y tengan esa conexión con otra gente que hace la misma tarea que nosotros, ¿sí? Bien. Y por último, ser activo también es seguir a páginas y profesionales ligados a la cultura y el arte, al arte y a la cultura. Lo mismo que les decía antes, es seguir a páginas, hacerse perfiles también. Hay ciertas páginas artísticas en este caso que permiten hacerse un usuario para compartir contenido, para ligarse a convocatorias, para sumarse a concursos y demás. Eso es muy importante hacerlo también porque ya quedan en una base de datos. También les sugiero anotarse en base de datos que encuentren. Sepan que si son, por ejemplo, bases de datos del gobierno, son importantes a nivel ciudad y a nivel nacional, porque después ustedes ya quedan para ciertas convocatorias o ciertos concursos y les mandan directamente las gacetillas, y eso es mucho, muy importante. También es importante que ustedes completen formularios de páginas al margen que no sean gubernamentales,
que sean particulares, porque se hacen conexiones entre artistas y profesionales. Muchas veces esos formularios son para que ustedes queden en una base de datos para ser llamados para algún trabajo en especial o para X cosas que necesiten, no sé, en caso de una muestra, de una feria, de un trabajo particular, o sí mismo si alguien está buscando, un coleccionista está buscando una obra en particular, que ustedes queden en esa base de datos con sus obras y quizás en algún momento los puedan llamar. Nosotros hacemos mucho eso. Tenemos una base de datos que se llama Data Artística, donde cualquier profesional relacionado al arte o aficionado también al arte plástico, al arte visual, a la danza, a la música, pueda sumarse, y en caso de que un cliente a nosotros, tanto MEC como comunicación, o expertos en arte, por ejemplo, necesitamos un artista, no sé, melódico, necesitamos una banda de rock, necesitamos un artista plástico surrealista. Nosotros ya tenemos una base y sabemos a dónde ir a buscar o a quién ir a buscar, o tenemos para comparar estilos y mostrarle al cliente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere elegir, ¿sí? Bien, y ya pasamos a la parte de la evaluación y peritaje. Más que nada evaluación, en este caso. Primero saber que la evaluación no es lo mismo que el peritaje de arte. La evaluación y el peritaje trabajan juntas, pero el peritaje tiene más que nada que ver con el tema de investigar al artista que hizo cierta obra, de todo, pues plástica, una obra manuscrita, un cuento, una historia, un ensayo. eh, Tiene que ver con identificar la autenticidad y el origen de esa obra. En cambio, la evaluación tiene que ver con ponerle un precio a cierta obra según algunos parámetros que tengan que tener los artistas, ¿sí? Por eso es muy importante la visibilidad en este mundo del arte, aparte que, obvio, es muy visual todo, ¿no? La evaluación no es lo mismo que una valoración, tenganlo en cuenta. Alguien puede tener una obra de un artista que nadie conoce, una obra que está totalmente destruida, que está poco conservada, que no tiene criterios de nada, y puede darle un valor afectivo totalmente grande, pero no es lo mismo que la evaluación, que el precio que se le pueda poner a esa obra, ¿sí? Tampoco crean que porque una obra es muy antigua tiene un valor más alto, porque hay que ver muchas cosas detrás, que eso va a quedar para otro taller, para otra clase que hagamos más adelante. Así que bueno, les quiero contar un poco cómo ponerle un precio a la obra cuando nosotros somos un artista emergente. Primero que nada, saber que el precio de la obra varía según la finalidad, ¿sí? Y que el precio de nuestra obra lo tenemos que poner en dólares y en todo caso de ahí pasarlo a pesos. ¿Cuáles son las finalidades que puede tener la evaluación de una obra? Primero puede ser una obra, evaluar la obra para vendérsela a un cliente, que en el caso de los artistas sería lo común. Otra forma de evaluación, otra finalidad de la evaluación podría ser, por ejemplo, que una familia, una persona tenga una obra en su casa y tenga que hacer una sucesión. Esa sería otra de las finalidades. Otra finalidad podría ser que ustedes quieran presentar una obra en una subasta. A ver, actualmente las subastas se hacen en su mayoría con artistas ya fallecidos, con artistas consagrados o con artistas intermedios, pero de todas formas alguien le tiene que poner una evaluación, alguien le tiene que poner un precio a esa obra. Esos serían las principales finalidades, ¿sí? También sepan que la finalidad subasta y la finalidad cliente varía bastante el precio, porque en las subastas, las casas de subastas justamente, cobran mucha comisión y cobran muchos impuestos extra, que bueno, cada casa tendrá su criterio. Hay un montón de cosas que son igual para todos, por ejemplo, el IVA o ciertas comisiones, o en caso de ser objetos especiales como, no sé, joyería, también se les pone un precio extra según los quilates, según el metal, bueno, hay un montón de criterios, pero siempre que es para subasta, el precio tiene que elevarse, ¿sí? Y nosotros tenemos que poner siempre el precio en dólares, porque es lo que no varía.
varía el peso, pero no varía el dólar, como todos sabemos. Bien. ¿Cuáles serían los criterios por los cuales nosotros tendríamos que poner un precio? Primero van a ser las medidas, el tamaño. Hay medidas, hay tamaños que se venden más que otros y formas que se venden más que otras. Siempre tenemos que pensar que una obra más vendible es aquella obra que es o cuadrada o rectangular y que no exceda un tamaño de 1,40 m. ¿Por qué? Las obras que son mayores a 1,40 m necesitan un espacio diferente al que necesitan otras obras que pueden ser, que puedan ser puestas en una pared cualquiera. Una obra que tiene, por ejemplo, 1,40 m por 1,40 m necesita un espacio muy grande para no quedar totalmente apretada y para que también se luzca. Si vamos un poquito más profundo, no todas las personas tienen grandes espacios en sus casas y grandes paredes para colocar obra. Entonces también hacer una obra bastante grande va apuntada a un público diferente o a una clase social diferente quizás, donde puedan aportar un poco más en comprar arte por el tamaño más que nada, ¿no? Si nosotros compramos una obra, no sé, de 50 por 70 o 50 por 40, que son más chiquitas, es más factible que cualquier persona pueda comprarnos nuestra obra. También, obviamente, va a equivaler el precio, pero bueno, siempre que el tamaño sea esos más convencionales, van a ser más vendibles y van a tener más oportunidades a nivel mercado, ¿no? Bien, la técnica, el soporte y la complejidad. Esto también es una forma de evaluarlo, porque hay técnicas que son más complicadas que otras, hay técnicas que llevan materiales más caros que otros y soportes que son más difíciles de manejar que otros. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Si yo, por ejemplo, hago una acuarela, no es lo mismo que haga un óleo, que sale muchísimo más caro que una acuarela, y que el óleo tarda muchísimo más tiempo en secarse que una acuarela, ¿está bien? Lo mismo que el papel, no es lo mismo que comprar un lienzo, y depende de qué lienzo compres, va a ser también la diferencia de precios. Siempre nosotros tenemos que basarnos un poco en los materiales que utilizamos para nuestro trabajo. La forma, lo que les decía antes, es que en general se venden más formatos cuadrados y formatos rectangulares. Hay algunos artistas que deciden, por la temática misma de la obra que hacen, hacerlo en formato circular o formatos cortados, de diferentes formas geométricas. Esas obras no son tan vendibles. Sí, quizás son un poco más llamativas, pero no son tan vendibles. Algunas personas lo que necesitan es un tamaño puntual, de largo y de ancho, y no pueden estar calculando las formas complejas que a los artistas a veces se les ocurren hacer, que pueden ser preciosas a nivel diseño y a nivel temática, pero no son tan convencionales y son un poco difíciles ubicarlas en una pared, ¿sí? Bien. Para la evaluación también es muy importante la trayectoria y el nombre del artista. La trayectoria no solo la hace que ustedes hayan participado en lugares muy importantes o ganado premios nacionales o provinciales. La trayectoria también se hace en haber participado en muestras individuales, haber participado en muestras colectivas. Muchas veces está también bueno que ustedes puedan participar en grupos de artistas a beneficio de, no siempre hacerlo, para uno mismo o para que nos compren la obra. Está bueno hacer obras a beneficio, está bueno hacer presencias en diferentes lugares, está bueno donar obras, está bueno regalar obras a ciertas personas importantes. Entonces, la trayectoria y el nombre siempre van de la mano, y está bueno que ustedes tengan presencia, como acá dice, actividad, que tengan presencia y actividad en diferentes medios, en diferentes redes, siempre que sean activos, que participen en concursos, por más de que ustedes piensen, en este concurso, lo que se piensa siempre, está todo arreglado, no voy a ganar, no les gusta mi temática, yo conozco al jurado, etcétera, etcétera, que a muchos se nos ocurre muchas veces. Participen igual, incluyanse igual. Si tienen que pagar
algo relativamente decente. Tampoco les voy a decir que si tienen que pagar 1.000 pesos por participar lo hagan. Yo no estoy a favor realmente de pagar para participar, me parece que las participaciones tienen que ser a favor del artista y no sacar beneficio de ellos. Siempre que sea algo adecuado y ustedes puedan hacerlo, participen en los concursos, vayan a muestras, eh, únanse a ferias, visiten ferias, charlen con los artistas, pregunten precios y principalmente comparen, ¿sí? Comparar no es comparar si lo mío es más lindo, lo de él es más lindo, si gusta más, si gusta menos, es comparar con artistas que tengan más ventas que nosotros. Yo, por ejemplo, a mí me encanta mi obra, y yo digo, bueno, voy a vender mi obra de 50 por 70 a 10.000 pesos. Y de repente veo que en una subasta del Banco Ciudad, de Saracha, de alguna de las casas conocidas de Arroyo, están vendiendo, ejemplo, una obra de Grela a 9.000, yo no puedo poner mi obra 10.000. Primero porque el otro es un artista consagrado y yo recién estoy arrancando, entonces tengo que tener una forma de comparar, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a partir de la base de mi técnica, el soporte y la medida. Obviamente la forma también, pero vamos con la técnica y el soporte. Primero voy a pensar cuánto gasté en mis materiales. Por ejemplo, nosotros no tenemos que pensar, gasté un pedacito, un cachito de óleo. No, voy a pensar, ¿cuánto gasté en comprar un óleo blanco, un óleo azul, los óleos con los colores primarios, un óleo negro? ¿Cuánto gasté en el barniz? Siempre pienso a partir de la base del material entero, no racionado, ¿sí? Después tengo que pensar también, por ejemplo, en los pinceles. Muchos artistas tienen obras muy complejas, entonces tengo que pensar cuánto gasté en ese pincel, cuánto gasté, no sé, en una espátula, cuánto me gasté en el bastidor, cuánto gasté en el soporte, tipo un lienzo, cuánto usé y demás. Una vez que saco todo ese presupuesto, vamos a suponer que tengo 5.000 pesos, por un número cualquiera, lo que tengo que pensar es cuánto yo creo que mi obra vale además. Ponerle un precio por la mano de obra. En general, ese precio es entre un 30 y un 40%. Puede parecerles poco, pero si seguimos yendo un poco más para adelante, estaríamos hablando de un artista intermedio y nosotros estamos enfocándonos en artistas emergentes. Entonces, a partir de ese precio que yo saqué, de ese valor, tengo que sumarle, vamos a poner un máximo, un 40%. Y a partir de ahí puedo subir un poco o bajar un poco según nuestra trayectoria y nuestra actividad, ¿sí? Si yo tengo 15 seguidores en una red, no es lo mismo que tenga 1.000.000 y que todo el tiempo me comenten mis estados, me comenten mis fotos y estén preguntándome cuánto vale, cuánto no, a dónde hago envíos. Ese tipo de cosas es muy importante para sumar a nuestro precio, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto: medidas, tamaño, técnica y soporte y complejidad. No es lo mismo hacer una obra plana que darle volumen, no sé, con espátulas o poner técnicas mixtas, etc. La forma que tenga, acuérdense que siempre va a ser más factible de venta una obra rectangular o cuadrada. La trayectoria y nombre, mi actividad en el mundo del arte, en el mundo de las redes, y compararme siempre con artistas que sean consagrados, ¿sí? Estas son las principales cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando no tiene un perito o un tasador que le pueda poner un valor fehaciente a nuestra obra. A partir de ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar nuestro precio. Si nosotros logramos vender alguna de estas obras a las que nosotros mismos pusimos el precio, a partir de ahí me tengo que hacer un Excel, una planilla de datos o lo que ustedes crean para poder organizarse. En general, por ejemplo, yo como evaluadora, como tasadora, perito, lo que hago es hacerme un Excel con que tenga diferentes, obviamente, columnas, que tenga, por ejemplo, eh, artista, año de ejecución, año de venta, medida, tamaño, soporte,
dónde se vendió y demás, y el centímetro cuadrado de esa obra para comparar cuántos pesos o cuántos dólares, según como lo hayan sacado ustedes, vale mi centímetro cuadrado. Y a partir de ahí, a partir de mi centímetro cuadrado, puedo empezar a ver mis otras obras cuánto valen. Y no ponerle un valor que sea una locura de alto o una locura por lo bajo, ¿sí? No voy a estar regalando mi trabajo, ni voy a estar poniéndole un valor que no le corresponde también. Acuérdense también que en general las obras se evalúan en dólares, nosotros lo podemos pasar a pesos. Vamos a poner un ejemplo, si lo vamos a vender en una feria de arte argentina, le vamos a poner un precio en pesos. Si nosotros lo vamos a subir a nuestra página personal o lo vamos a intentar vender en el extranjero, siempre le ponemos un precio en dólares. Aunque después cuando nos hagan el pago se convierta en pesos, siempre tenemos que ponerlo en dólares para que justamente nuestra obra no se devalúe, ¿sí? Teniéndolo en dólares, ahí estamos suspendiendo su precio. Quizás a veces ganemos un poco más. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido toda esta charla. Espero verlos en las próximas. Espero que hayan entendido. Si alguno está interesado, esto después lo pueden volver a ver en YouTube. Va a estar siempre disponible. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerle un mail que va a aparecer acá abajo, mi mail personal, el mail de Expertos en Arte como consultora y el mail de Expertos en Arte como revista, si es que necesitan hacer alguna otra consulta. Desde Expertos en Arte, desde BONMEC y desde Fundación PAR, le damos muchísimas gracias por haber participado y por haber colaborado con esta hermosa causa.